Romanos capítulo 9. Hoy tenemos un tiempo muy especial que compartir. Vamos a leer este capítulo, no creo que terminemos hoy todo, vamos a hacerlo posiblemente en dos partes, pero es un tiempo muy enriquecedor, así que, y hay mucho que recorrer, muchas escrituras que ver, así que vamos a comenzar. Pero antes de comenzar vamos a leer cinco, los primeros cinco versículos. Perdón que aquí está. Muy bien, estamos en el capítulo 9 y vamos a leer los primeros cinco versículos para comenzar a agarrar cada uno de ellos y hablar individualmente de ellos. Muy bien, Romanos 9 dice, versículo 1, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, bendito, Dios bendito por los siglos. Amén. Esta es un inicio muy interesante, es muy especial y vamos a ir viendo versículo por versículo y vamos a ir leyendo como lo hemos venido leyendo cada uno. El versículo 1. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Vamos a tratar de introducirnos aquí en la mente de Pablo, porque no solamente se dice que Pablo es difícil de entender, y realmente yo creo que es difícil entenderlo con nuestra mentalidad occidental, pero si nosotros tratamos de verlo con la mentalidad oriental que él tenía, con la base de la Torah que él tenía, entonces yo creo que sí hace bastante sentido. Uno a veces aprende un montón así. Entonces, veamos esta parte. Dice, digo verdad en Cristo, no miento. Cuando dice esto, verdad es como decir, yo en el Mesías hablo la verdad. O sea, yo en Cristo, en en el, en la nueva criatura que soy, en Él, por la conciencia del Espíritu Santo, yo estoy hablando la verdad. Aquí aquí quiero transmitir que Pablo, a pesar de que estamos tratando de entenderlo desde hace 2000 años, él está transmitiendo algo a su audiencia, a las personas que están leyendo su carta, que él es una nueva criatura. Es lo que está diciendo, yo en Cristo soy una persona nueva y no miento, no puedo mentir, no puedo. Ahora, explicar esas razones por las que no puede mentir no es fácil, y eso es lo que él está tratando de hacer. Él está hablando de la verdad, como él está en el Mesías, él no puede mentir y él hace ese énfasis. Y ese énfasis dice,
digo la verdad, no miento. No puedo mentir. No miento. Bueno, muchos dirán, pero si eso es tan fácil, hoy en día, eso es tan fácil mentir. O sea, mentir, ¿por qué dice no miento? Y ese es el énfasis que él está haciendo. Él está diciendo algo que, que dice, miren, ahora que soy una persona transformada, no puedo mentir. Ahora, él de hecho, en algunas otras cartas, él también eh, hace mención, por ejemplo, en 2 Corintios 11:31 dice, el Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. Él está invocando a Dios, él está invocando a Jehová, él está invocando al Ser Supremo y diciendo, no miento. Es como diciendo, no miento, delante de él no miento. Tengo el Espíritu de él, por eso no miento. En 1 Timoteo 2:7 dice, y para esto fue constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en el Mesías, no miento, como maestro de los gentiles en la fe y verdad. Y en Gálatas 1:10 dice, porque ahora el favor de los hombres, porque ahora busco ahora el favor de los hombres, perdón, o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Para Pablo era muy importante el aspecto de hablar la verdad, no mentir. Esa era una de sus, podríamos decirle principios, pero esa era una de sus cosas más importantes, porque él caminaba en el Espíritu de Dios. Él era muy cercano a Dios y no mentía. Ahora, ¿qué tanto puede uno entender eso? La verdad es que no cualquier persona puede entender eso. Una persona que miente ligeramente o que usa la mentira a la ligera, eh, dice, no, eso es normal en una persona, pero Pablo no está, se está saliendo, está explicando, no miento en Cristo, en el Mesías, porque soy una persona reformada. Y el Espíritu está dándome testimonio en mi conciencia. El Espíritu de Dios inadvertidamente está dando fruto de la verdad a través de Pablo. Y eso es algo que tal vez la persona, o alguna persona que está oyéndome, no lo entiende. ¿Por qué? ¿Por qué no lo entiende? Porque usa la mentira como a la ligera, tal vez. O porque no valora decir la verdad, solo la verdad. O porque, no sé, pero una persona que sí dice la verdad, que no son muchas, hoy día son muy pocas estas personas que hablan verdad. Hoy la mentira anda galopeando mucho más fuerte que en otras épocas. Pareciera que pudiera perder valor lo que estamos leyendo. Pero Pablo está introduciéndose de esta forma. Aquí está escribiendo. Esto que está escribiendo aquí lo está diciendo. Digo la verdad en Cristo, no miento. Dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. O sea, solo una persona que tiene una estrecha relación con el Espíritu de Dios puede escribir esto, puede valorar esto. Estas palabras son palabras de verdad y así hay que tomarlas en Pablo. Son palabras que sí son de verdad. Muy bien. ¿Qué dice el versículo 2? Dice,
de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Digo la verdad en Cristo, no miento, dando testimonio de mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. En mi corazón hay mucho dolor, es lo que está diciendo. Y aquí hay dos cosas que está hablando. Está hablando de gran tristeza y de continuo dolor. Posiblemente esas dos cosas lo están abrumando a él. Esas dos es una situación interna o una angustia interna que no solamente es angustia, sino que también le está causando algún tipo de dolor físico. Y aquí le está siendo sincero en todo esto. Créanme, mis hermanos, me da tristeza por mis hermanos. Pero me estoy adelantando un poco, pero aquí hay una angustia que está pasando Pablo dentro. Él está dirigiendo su esfuerzo apostólico hacia los gentiles y es posible que porque se esté dedicando a los gentiles, es posible que al dedicarse a los gentiles piense que está saliéndose del círculo de sus hermanos judíos, de los hermanos israelitas. Y eso es lo que a él lo está angustiando, porque lo que él está diciendo, de alguna manera él está anticipando que va a tener problemas con sus hermanos judíos. Y eso es lo que él está comenzando a decir en estas escrituras. Es lo que está comenzando a hablar. Vamos al siguiente versículo. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes, según en la carne. Aquí vamos a ver, aquí ya se está armando ese conjunto de ideas. Nos está diciendo, yo tengo dolor y desearía ser yo mismo anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Aquí a Pablo está diciéndonos, o por lo menos estamos por las palabras que él está transmitiendo, él nos está advirtiendo que está sintiendo una separación con sus hermanos en la carne. Ahora, esa palabra, porque desearía, la palabra desearía también tiene se podría traducir rogaría, se podría decir, también como se podría traducir como orar, no como un deseo, sino como orar, como un intercesor, que Pablo se está poniendo en la brecha por sus hermanos. Él tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios le ha transmitido un mensaje. El mensaje que el Espíritu de Dios le ha revelado no va a ser popular entre sus hermanos. Él lo está anticipando, se está incómodo por esa situación, le está causando angustia, le está causando problema, y eso es lo que él está viendo. Yo desearía, dice, ser anatema. Y dice, esto, pues, como les decía, esto se puede traducir como orar
o como rogar, orar o rogar. Y vamos a leer esta escritura en Hechos, que dice, Hechos 27, 29, y temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban. Aquí viene esta palabra que es la que está escrita ¿cómo se llama? En griego. O sea, y oraba que amaneciera. O sea, esta misma palabra, ansiaban, es esta misma que estamos describiendo de desearía. Es la misma palabra, pero esa se puede traducir como oraba o como rogaba que amaneciera. Lo que estamos tratando de ver es cuál es la mentalidad de Pablo, qué es lo que él está pensando, qué es lo que él quiere enseñarnos. Veamos otra escritura en 2 de Corintios 13:7, que dice, y rogamos a Dios que no hagáis nada malo, no para nosotros, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros aparezcamos reprobados. Esta es la palabra. Y rogamos a Dios. O sea, yo lo que quiero es que veamos cómo Pablo está usando esta misma palabra. Es como aquí podría bien describirse como que si estuviera rogando, como que si estuviera, porque rogaría yo mismo ser anatema. Es como una petición, es un clamor que él está teniendo hacia Dios de que él ve que sus hermanos no van por el mismo camino que deberían ir ellos. Entonces él va como una especie de suplicando eso. Hay otra escritura en 1 Corintios 12:3 que dice, por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Este es esta escritura es muy interesante porque tiene el mismo calibre que tiene esta de Romanos 9:3. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Y aquí está hablando en que el Espíritu Santo está en él, y por eso él tiene que ser certero, verdadero, y no puede decir algo que no sea cierto. Y básicamente eso es lo que está pasando. 1 Corintios 16:22 dice, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Esta escritura, no me acuerdo porque, perdón, no me recuerdo por qué la puse aquí. No recuerdo, disculpen, no recuerdo. Y vamos a leer una más, está en Gálatas 1:8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema, o sea separado de Cristo. Realmente es una forma de decir, sea maldito, sea maldecido, ¿verdad? Y ahí es donde Pablo está poniendo su palabra, su esfuerzo, porque él ve un problema con sus hermanos judíos y él está diciendo, veo esta situación,
desearía yo mismo ser anatema por amor a mis hermanos. O sea, si yo pudiera hacer algo, si ese fuera el sacrificio que yo pudiera hacer, que no puedo hacer, lo haría. Entregar mi vida por mis hermanos para que mis hermanos lleguen a, a, a recibir lo que yo he recibido. Ahora, aquí lo que quiero expresar con todas estas ideas es que Pablo está visorando que sus hermanos judíos están desviados de la verdad que el Mesías le está revelando, o no están en la misma enseñanza, o no están en la misma revelación. Y eso lo tiene Pablo, lo tiene en su corazón, lo tiene angustiado. Y eso es lo que le está diciendo. Ahora, antes de que Pablo conociera al Mesías, él estaba en la misma plataforma que sus hermanos judíos. De hecho, él era un líder de ellos. Pero ahora que conoció al Mesías, y ahora que el Mesías le reveló lo que le reveló, las cosas cambiaron. Ahora él está en otra posición. Y él, poco a poco, con estos versículos que nos va hablando, nos va advirtiendo, nos está preparando para algo fuerte que él va a describir más adelante. Y esto es lo que él está haciendo. Algo muy fuerte viene, algo que posiblemente sus hermanos israelitas no han estado haciendo bien. Que ahora que él ya tiene la revelación, se preocupa por eso. Entonces, sigamos adelante. Hay otro versículo que quiero ver en Gálatas 1:9, como hemos dicho antes, también repito ahora. Si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Esto es bien importante. Creo que al final de este video vamos a tener una idea de lo que le está diciendo acá. Nosotros que vivimos voy a decir, en una mentalidad cristiana, asumimos que nosotros estamos bien y asumimos que los judíos están mal. Yo quiero decir que abramos nuestra mente y asumamos que nadie está bien. Aquí Pablo está escribiendo, aquí yo también estoy como tratando de advertir a mis hermanos cristianos, así como Pablo está advirtiendo a sus hermanos judíos. Aquí él nos está preparando porque ve que sus hermanos judíos, separados del Mesías, van en un camino de maldición. Y es lo que él está preparando en esta introducción. Y yo estoy diciendo algo similar de mis hermanos cristianos. Pero dejemos que Pablo sea el que vaya descubriendo todo esto que quiero ir diciendo, porque abramos nuestra mente. Abramos nuestra mente. Las cosas están pasando de una forma que nosotros no entendíamos. Por ejemplo, estamos seguramente en el fin de los tiempos y como vemos que las cosas están sucediendo, nadie las había anticipado. Nadie. Lo que nosotros supusimos que iba a ser el fin, no se está dando así. Y ahí es donde abramos nuestra mente a entender
que no lo sabemos todo. Y no solo no lo sabemos todo, posiblemente estamos desviados de la misma manera que Pablo se está preocupando por sus hermanos judíos, que están desviados. De la misma manera debemos preocuparnos nosotros que podríamos estar desviados por el entendimiento en el que hemos sido entrenados. Yo simplemente estoy apelando a la veracidad de las Escrituras de principio a fin, de Génesis, Apocalipsis. Muy bien, pero sigamos adelante. Veamos la siguiente aquí vamos a ver algo. Pablo dice, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según en la carne. Pablo estaría dispuesto a ser excluido de la vida eterna, con tal de que sus hermanos pudieran llegar, pero él sabe que no puede hacer. Pero aquí vemos cómo él ama a sus hermanos. Pablo ama a sus hermanos en la carne, los ama mucho. Un hermano en la Escritura no es una persona cualquiera, no es una persona, se está refiriendo a una persona que ama, que valora, que ama, que estaría dispuesto a dar su vida por ella. Y eso es lo que él está diciendo. Él podría hacer eso. Pero ahora veamos aquí algo. Este es Israel. Esto es lo que él consideraría su pueblo, su país. Sus hermanos estarían dentro de este círculo. Aquí todos los de Israel asumen que han sido escogidos como nación, disfrutan bendiciones temporales por los pactos, han sido elegidos por una decisión de Dios. O sea, Dios los escogió a Israel. Él los ha escogido. Ahora veamos otro círculo. Este es el círculo de los gentiles. El grupo que no es judío. Los gentiles. ¿Qué acerca de los gentiles? Los gentiles no son escogidos como nación, no han sido escogidos como nación. No disfrutan las bendiciones por los pactos. Esto es de cajón. O sea, aquí en la época de Pablo, y todavía se piensa así, Israel sí goza de que Dios escogió a este pueblo. No escogió a otro pueblo. Yo soy gentil y sé que pertenezco a este grupo. No he sido escogido como nación y no disfruto de las bendiciones del pacto. O sea, no nací disfrutando estas bendiciones. Ahora, pero en el Mesías hay gente de Israel que ha creído en el Mesías y hay gente gentil que ha creído en el Mesías. Esto se llama el remanente. Esto es muy interesante porque aquí es donde se está dando esa revelación que Pablo está introduciendo. Él sabe que sus hermanos no van a recibir esto porque sus hermanos están asumiendo que son elegidos de Dios y todavía lo hacen.
Ahora, este remanente es un grupo de personas. Este remanente puede ser un grupo de personas de Israel y puede ser un grupo de personas gentil. Pero todos tienen estas características. Todos fueron escogidos como individuos. Disfrutan de bendiciones eternas por los pactos. Elegidos por decisión divina a través del Mesías. O sea, aquí esto es algo que vamos a ir viendo, vamos a ir profundizando acerca de este concepto. Porque aquí no dice, aquí vamos a ver de el proceso de cómo Dios elige, porque Dios eligió a Israel. Pudo haber elegido a otro pueblo, pero no, Él eligió a este grupo. Dios eligió a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Por qué los eligió? ¿Quién ha cuestionado eso? ¿Alguien le ha cuestionado a Dios por qué eligiste tú a esas personas? Él los eligió. Porque Él es soberano, porque Él tiene un plan, porque Él tiene un propósito por elegir a esas personas. Y Él los eligió. Ahora, aquí estamos hablando de que las personas que están aquí no se introdujeron a este grupo porque ellos escogieron estar ahí, sino estas personas están aquí, ya sean israelitas o ya sean de otra nación, están aquí porque fueron elegidos por decisión divina a través del Mesías. No es algo como que levantaron la mano en una congregación y dijeron, yo me entrego a Dios y yo soy ya parte del remanente. Eso es lo que no está pasando aquí. Ven lo complejo que se va poniendo. Y esta es la introducción que Pablo está haciendo. Y ahora vamos al capítulo 4, que dice que son los israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Qué está pasando aquí? Ahora, Pablo está enumerando estos versículos como que son los privilegios de la nación de Israel. Estos son los privilegios de la nación de Israel, que pertenece la adopción, pertenece como hijos, la gloria y los pactos, la promulgación, el culto a las promesas. Sí, Dios escogió a ese pueblo para darle eso. Esta lista nos recuerda la tristeza por la incredulidad de la nación, porque estos regalos que Dios le dio, que fueron tan gloriosos, los utilizaron en cualquier otro lugar que no sea para magnificar al Mesías, y realmente es una pena por eso. ¿Qué son los israelitas? Aquí Pablo está diciendo, ¿qué son los israelitas? ¿Qué son? Israel era un término sagrado, ha sido un término sagrado, que identificaba a toda esta nación, desde la división de los reinos, a la caída de Samaria, cuando se volvieron la nación del norte y la nación del sur, las tribus del norte, las tribus del sur, la casa de Judá, la casa de Israel. Israel denota principalmente el reino del norte, pero desde la caída de Samaria en adelante, una vez más se aplicó el resto del reino meridional de Judá. Por ejemplo, o sea, en esa época Israel era conocido, la casa de Israel y la casa de Judá.
Y había distinción, incluso en la época de Yeshua todavía distinción en quiénes eran los de Israel y quiénes eran Judá. Es algo que en nuestro ambiente cristiano no está muy claro, no ha sido explorado ese tema, pero la casa de Israel se separó de Dios en la época del rey Jeroboam y hicieron una nueva religión, hicieron nuevos templos, nuevos días de culto y Dios los entregó a la diáspora, fueron invadidos y fueron dispersados por todo el mundo. Y eso es lo que se conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. El término Israel y judío se usan de una manera intercambiable y se puede ver la terminología empleada en la crucifixión. En Marcos 15, por ejemplo, Pilato usó el término judío, mientras que los principales sacerdotes y escribas hablaban del rey de Israel. O sea, en una mente cristiana normal promedio, no ve la diferencia. Pero en una mente judía de esa época, sí había diferencia. Porque ellos no eran israelitas, ellos eran judíos. Entonces, esos términos, después de esa época para acá, ya se fueron como amalgamando, ya se fueron uniendo. Pero desde la época de Salomón a la época de Yeshua, sí había una gran diferencia entre esos dos términos. Entonces, dice a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Éxodo 4:22 dice: entonces le dirás a Faraón, Israel es el primogénito. ¡Silencio, please! Jeremías 31:9, como llanto, dice, como llanto vendrán y entre súplicas los guiaré, los haré andar junto a arroyos de agua, por un camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. En la mente, por favor, silencio. En la mente de una persona de plataforma cristiana, digo plataforma de mentalidad, esto no tiene sentido, lo que yo estoy hablando en este momento. Dice, voy a volver a leer Jeremías 31:9. Dice, con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré. Los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy un padre para Israel y Efraín es mi hijo. Ok, una persona promedio cristiana no entiende esto. O sea, no ve la complicación ni la profundidad de lo que está diciendo acá. Pero es entendible que hubo una separación entre la casa de Israel y la casa de Judá. Es muy importante ver todas esas escrituras y entenderlas. Yo les animo que si no ven o no entienden esa diferencia, vayan y lean. Porque, de hecho, yo puedo poner al final un link en los comentarios del video para que ustedes vayan y vean
esa es parte de la historia. Oseas 11:1 dice, o sea, eh, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Muy bien, todas estas escrituras son muy importantes. Pablo Jeremías habla cuando dice, soy padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Ya la separación de la casa de Judá y la casa de Israel ya había sucedido. Efraín era la tribu del norte, era parte de la tribu del norte, la casa de José, la casa de Judá. Entonces sí, había una separación. Todos los profetas, todos saben. Oseas es increíble cómo hace distinción. Oseas era un profeta para la casa de Israel. Jeremías era un profeta para la casa de Judá. Muchos no entienden eso. Entonces, por eso la razón por la que estoy haciendo eso es porque Pablo sí tenía entendimiento total, pero para entender estas partes que vamos a ir descubriendo más adelante, y estoy tratando de decir esto, porque en esta separación de reinos, el reino del norte y el reino del sur, la Biblia dice, esto yo lo he hecho, dice el Señor, esta separación yo la he hecho, y es porque Dios está eligiendo hacer esa separación. De la misma manera que Él me elige a mí como parte de su remanente, porque yo no decido ser parte de eso. Es Él el que me va a llamar a mí y me va a elegir para ser parte de ese remanente. Entonces, y eso es como lo que Pablo está tratando de decir, me duele, tengo una angustia en mi ser, porque no es como yo pensaba. No es como que mis hermanos judíos están salvos, ya están hechos porque son el pueblo elegido de Dios. No. Y eso es lo que él está tratando de introducir, y eso es lo que él está tratando de sacar de ese hoyo a sus hermanos. Dios es mi Padre, dice, Dios es como Padre. Él es el que se revela a Israel en el contexto de adopción. Sin embargo, la adopción de Israel es un asunto de gracia de Dios. Dios escogió a Israel. No Israel escogió a Dios. Dios escogió a Israel. Y eso, eh, yo quiero que vayamos viendo en nuestra mente el aspecto, porque yo he leído esto, lo he estudiado por muchos años, y es lindo porque al entender todo esto uno puede conectar todas las escrituras como que fuera un hilo que se va enhebrando todas las escrituras en línea recta, y todo casa junto, casa bien. No hay malas interpretaciones, no hay exclusividad de nada, y eso así es. Pero es primera vez que yo lo empiezo a ver de esta forma. ¿De qué forma? Es Dios el que me elige, no yo elijo a Dios. Y eso ha pasado a través en la nación de Israel, ha sucedido, va a seguir sucediendo. Y esto es lo que vamos a ir viendo en esta parte de la escritura. Muy bien. Para que Pablo
aunque la nación se encuentre actualmente en un estado de incredulidad del Mesías, Israel sigue siendo el hijo de Dios adoptado y por tanto legítimo. En el tiempo presente, a quienes pertenece, ahí no dice a los israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos. Aquí no dice a los judíos, dice a los israelitas, los que fueron dispersados por todo el mundo. Pertenece la adopción como hijos. Señor, ábrenos las escrituras. Israelitas, pertenece la adopción como hijos, la gloria de los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. La gloria, debe referirse a la señal externa de la presencia de Dios, es decir, la Shekinah que habitaba en el tabernáculo y en el templo de Salomón, mientras que la Shekinah en realidad no se encuentra en la Tanaj para denotar la presencia divina. Es un término rabínico posterior, el cual no se encuentra a menudo. Y es la gloria. Voy a leer unas escrituras, por ejemplo, Éxodo 16:7. Dice, y por la mañana veréis la gloria de Jehová, pues él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. ¿Y qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? Éxodo 16:10. Y sucedió que mientras Aarón hablaba, toda la congregación de Israel miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. 24:16 de Éxodo dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte del Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y el séptimo día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. La Shekinah de Dios, la gloria de Dios, habitaba en medio de ellos. Cubría como nube, llegaba y ahí estaba él, la gloria de Dios. Y estas son cosas que se dieron en Israel. Hay muchas otras escrituras, no la voy a leer, tengo aquí una gran lista, pero no la voy a leer. Sugiere que toda la gloria de Dios era visible ante el pueblo. Dios, quien honró a la nación israelita, que Pablo use el término sin modificadores, por ejemplo, la gloria del Señor, probablemente indicaría que tenía en mente un término como Shekinah y los pactos. El número plural nos recuerda de la promesa de Dios, es decir, las promesas. Ahí dice a quien pertenece la adopción de los hijos, los pactos. Está hablando en plural. Pertenecen los pactos de Abraham, los pactos davídicos. Efesios 2:11 dice, recordar que en ese tiempo estaban separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos y a las promesas, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando escribe sobre los pactos en plural, las promesas y la promesa en singular. También habla de la promulgación de la ley y el culto a las promesas. A ellos se ha sido entregado todo esto. Los pactos, la promulgación de la ley y el culto de las promesas. Es algo que pertenece a los israelitas. Muy bien, sigamos con el siguiente versículo. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de quiénes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas? Dios bendito por los siglos. Amén. ¿De quiénes son los patriarcas?
Las promesas hechas a los padres están en la mente de Pablo cuando junta estas dos frases. Cuando habla de los israelitas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede Cristo. Aquí estamos incluyendo el pacto de Abraham, Isaac y Jacob, los pactos de Abraham, y de quienes según la carne viene el Mesías, que se le prometió que vendría de la simiente de la mujer, en eso está en Génesis 3:15. Pero con el tiempo se le prometió más de la simiente de Abraham y finalmente de Jacob a través de su hijo Judá. Finalmente la familia real de David sería el clan judío del que descendería el Mesías. Es obvio que esta idea vincula la declaración inicial de Pablo en Romanos 1:4. La repetición de la frase según la carne nos recuerda esto, precisamente que el Mesías viene, a través de la simiente, a través de una conexión biológica. Juan 4:22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Muy bien, de la casa de Judá viene nuestra salvación, porque el Mesías viene de esa casa, de la casa de Judá. Muy importante ver el origen del Mesías. El Mesías, Yeshua, Hamashiach, nuestro Mesías viene de la casa de Judá. Es muy importante reconocer eso. Y cuando Pablo dice, está expresando su idea de que yo quisiera entregar mi vida, no me importaría ser anatema, separado de Yeshua, no me importaría ser maldito si esa maldición que yo recibiera trajera a mis hermanos al entendimiento del Mesías. Tan así de drástico era la situación que estaba en la mente de Pablo. Él entendía. Pero algo está sucediendo, algo vino a la revelación de Pablo que creó ese cisma y pudo ver él todo esto muy claro. Los hermanos por los que lloran son aquellos relacionados con él a través del nacimiento, incluso cuando la nación física de Israel es el medio por el cual nació el Mesías. Aquí Pablo está viendo que todo esto es un proceso de elección. Dios es el que está escogiendo. Entonces, y eso es lo que Él va a ir sacando a medida que vayamos avanzando. De aquí en capítulo 9, del versículo 6 al 29, vamos a ir viendo en dos secciones, del 6 al 13, vamos a explicar el dolor de Pablo por la incredulidad de sus hermanos según la carne. No debe interpretarse como una oposición a la voluntad revelada y la elección de Dios. Esto es bien interesante porque lo que yo estoy hablando encaja con la vida de Pablo como guante en la mano. ¿Por qué? ¿Quién escogió a Pablo? ¿Pablo escogió al Mesías? No. El Mesías escogió a Pablo. Esto es diferente. Y es en esa línea donde Pablo está, en esa misma línea donde Pablo está revelando esto.
El que escoge es él a mí, no yo a él. Yo iba muy tranquilo camino a Damasco, viendo cómo iba a perseguir a esta gente que creía en el Mesías y cómo los iba a traer presos de regreso a Jerusalén, cuando de repente se tuvo una aparición. El Mesías se apareció a él y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en esa revelación que tuvo, en ese encuentro con el Espíritu Santo, Él, Dios, Yeshua, lo escogió. Y aquí viene ese término, esa forma de escoger, porque es la que quiero que penetre en nuestra mente. El que está escogiendo es Él, no yo escojo al Mesías. De la misma forma fue con Abraham. Abraham no se levantó un día y dijo: ¡ay, escojo a Dios! No. Dios le habló a él y le dijo, en la soberana voluntad de Dios, Él escogió. Él escogió a Abraham. Él escogió a Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Y él escogió a Jacob. Biológicamente no había conflicto en la biología de la situación. Pero también Abraham tuvo otro hijo, Ismael, a quien no escogió. No tiene que ver con sangre. No tiene que ver con el padre o no tiene que ver con la madre. Entonces, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver que el que escoge es Él. Entonces, aquí es donde tenemos que abrir nuestra mente y decir: Señor, heme aquí. Yo estoy dispuesto. ¿Me escoges? Es, eso es lo que Él está viendo, porque ese fue el proceso, es el mismo proceso por el cual Dios escogió a Abraham, Isaac y Jacob, y no escogió a Esaú, que tenía todas las de ley para ser escogido. Es más, era el primogénito. Y así, muchos no fueron escogidos. Cuando vemos ya en la historia, hablando en esa línea, Roboam, por ejemplo, falló. Dios no lo aprobó. Y así muchos no son aprobados. Es muy interesante todo esto. Ahora veamos el versículo 6. Dice: pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ok. Ya aquí estamos entrando en aguas pues un poquito más profundas.
La incredulidad de la mayoría de los hermanos, según la carne de Pablo, no debe interpretarse como que fue el resultado de que Dios no fue fiel a ellos, ni que las escrituras hayan fallado. Al principio podría ser que los planes de Dios fracasaron. ¿Por qué Israel no surgió como una nación? ¿Por qué fue dividida y por qué fue esparcida por todo el mundo? Porque Dios escogió eso. Y aquí viene otra vez. Dios escogió. Él es el que escoge. Él es el que escoge cómo es el plan, su plan. Él es el que escoge cómo va a ser el fin de los días. No nosotros. Nosotros no vamos a escoger cómo se va a desarrollar el fin del mundo, o el fin de los días, el fin del tiempo, de la era. Él lo va a hacer. Apocalipsis, por eso tiene el nombre de revelación. Él es el libro de la revelación. Quiere decir que nosotros estamos viviendo la revelación, porque estamos viviendo esos días, pero porque aunque leamos no entendemos. ¿Por qué? Porque no ha sido revelado. Y ese es el problema que hemos tenido. El Apocalipsis ha sido mal interpretado desde hace mucho tiempo y sigue siendo mal interpretado. De hecho, lo que estoy hablando, estoy en Romanos. Si nosotros vamos a Romanos y vamos leyendo detenidamente lo que estoy diciendo, vamos a entender mejor Apocalipsis. Porque hemos sido enseñados con una escuela que no es la de Pablo. Y esa es la que estamos tratando de rescatar ahora, esa escuela. Muy bien. Nadie estaba preparado a ver la redención tal y como sucedió en la época de Moisés. Yo me atrevería a decir que lo mismo está pasando hoy. Nadie está preparado a ver la redención tal y como se va a suceder en estos días. Tanto en la época de Moisés los tomó por sorpresa. En nuestros días nos tomará por sorpresa. No es de extrañarse que la redención final también tome a todos por sorpresa. Y lo más posible es que sí, así va a ser. Las promesas de Dios a Abraham y a su simiente implican bendición, no maldición. Esta bendición es inevitable, vendrá sobre todas las familias de la tierra. Es en última instancia y finalmente la bendición de la salvación eterna. Y esto fluye de que Dios haya elegido a esos miembros para hacer ese pacto. Algo que no ha sucedido, a mi modo de ver las escrituras, es que las familias de la tierra no han sido totalmente bendecidas por Abraham. Y esa es la promesa a las familias de la tierra. Abraham, la bendición y los pactos de Abraham van a llegar a todas las familias de la tierra. No todos ni siquiera entienden eso. No todos entienden eso. Todos están a bordo de una religión. Todos están montados en una organización. Pero a la hora de delinearlo, tal así como lo está delineándolo Pablo,
ya la cosa va tomando un rumbo muy distinto, muy diferente. Y como dice, como acabamos de leer, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Y aquí podríamos caer en lo que la iglesia ha caído, en el famoso enseñanza de la sustitución, la teología, le llaman la teología de la sustitución, que la iglesia es Israel, ¿no? Pero esa es una forma de explicar esto que no se entiende. No todo Israel es Israel, pero no va por ahí la cosa. Y esto es lo que Pablo está tratando de explicar a sus hermanos judíos. Y obviamente no se lo está explicando a sus hermanos cristianos porque no habían, pero es ahí donde nosotros también tenemos que agarrar esa explicación. No todos los descendientes de Israel son Israel, porque no todos están no todos los que están fuera de Israel son Israel. Se entiende fuera de como descendientes de. Por lo tanto, Israel es la primera instancia y se refiere al individuo Jacob, mientras que el segundo Israel describe a la nación. No todos los que descienden de Jacob son Israel. O sea, aquí está diciendo, no tiene que ver con la biología, tiene que ver con la elección. Y eso es lo que él está diciendo. Y ese es el reto que es algo que me sacude a mí también. ¿Cómo sé que él me eligió? ¿Cómo? Por el Espíritu de Dios. Él pone su Espíritu en mí y me elige. Esto es muy interesante y es algo que tenemos que ir poco a poco viendo, ¿verdad? El 7 dice, ni son todos los hijos, no son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino por Isaac será llamada tu descendencia. Por Isaac será llamada tu descendencia. Aquí una vez más debemos entender la oración exactamente como la tenemos aquí en nuestro texto. Por Isaac será llamada tu descendencia. Esta es una traducción literal que dice, ni porque son simiente de Abraham, son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada simiente en Isaac. En este caso, por tanto, niños, teknon, es el término utilizado aquí para el círculo más grande. Vamos a ver aquí. En el versículo 7 dice teknon, niños, hijos. La palabra niños denota simplemente una relación física, o hijos, denota una relación física con Abraham, mientras que simiente es está refiriéndose a un grupo elegido. A un grupo elegido. El único punto que Pablo desea hacer aquí es que la elección de Dios es el tema clave de todo esto.
Él está hablando de que el que elige es Dios. Entonces, por lo tanto, semilla o esperma, que se encuentra en el versículo 7, de simiente de Abraham, es para indicar a aquellos que no son necesariamente Israel, pero podrían serlo. Mientras que el versículo 8, la misma palabra denota claramente a aquellos que por la elección de Dios son Israel. Hijos de la carne, hijos de Dios. Es decir, viendo de la línea de Isaac, que por lo tanto debe ser visto como Israel. El punto es que cada uno de los términos debe interpretarse a luz del contexto del que obtiene su significado. Pablo simplemente está explicando el entendimiento. Está explicando el entendimiento a luz de las escrituras desde que inició el pacto con Abraham. Esta es una verdad que dentro de la descendencia física de Abraham, Isaac y finalmente Jacob, la elección divina ha estado trabajando para lograr los propósitos de Dios. O sea, con esto Pablo está diciendo, Dios está eligiendo gente específica para lograr su propósito. Él escoge a este, él escoge al otro, él escoge a este, pero el otro es primogenio. No, sí, pero él escogió a este. Y aquí, en todo esto, en mi mente, mientras yo he estado estudiando todo esto, yo he estado pensando, ¿cuál es el proceso? Pero nunca lo había visto a quién escoger. Cuando yo lo veo ya de esa forma, todo cambia, créanme, todo cambia. Ya no veo las cosas igual. ¿A quién está escogiendo Dios? Yo podría decir, por ejemplo, Dios escogió a Donald Trump para que fuera presidente y estuviera sucediendo las cosas tal y como están pasando hoy porque él decidió que él iba a escoger a Donald Trump para que entregara a Jerusalén como capital de Israel, para que hiciera un pacto de paz con los árabes. Dios escogió a ese hombre. Sí, pero es que él no cabe dentro de mi paradigma teológico. Para empezar, Trump me cae mal. O sea, no lo digo personalmente, eso yo lo decía, de hecho, a mí no me caía bien, hasta que él empezó a correr su carrera política. Cuando él empezó a hablar y empecé a oír lo que él estaba diciendo, y dije, este hombre conviene. Y no porque el trasfondo, el antecedente me caía mal, pero dije, este hombre conviene. Y posiblemente no me cae bien su modo de funcionar, pero el hombre conviene. Y es así, Dios lo escogió, igual que un Ciro, rey de Persia. Dios lo escogió, él es mi ungido, yo lo escogí a él. Abrámonos a que Dios nos escoja. Abrámonos a esa posibilidad. Pablo no levantó la mano. Dios lo escogió. Tremendo, esto es tremendo. Con esto Pablo no quiere decir que solo hay un grupo selecto dentro del cuerpo más grande de judíos que en realidad es el elegido.
Pablo reconoce tanto una elección nacional como una elección individual. La elección nacional asegura las bendiciones, las promesas a todas las generaciones, mientras que la elección individual asegura la posición de uno en el favor eterno de Dios. Es distinto. Y por ahí es donde Pablo se está yendo. Él está explicando que a lo largo de la historia de Israel, desde los patriarcas, Dios ha estado escogiendo y separando, por lo que dentro de la nación elegida siempre hay en cada generación un remanente elegido que actuó en fe genuina dentro de la nación que él escogió. Siempre ha habido un remanente. Y este me parece que es el argumento de Pablo. Desde el principio, desde que Dios eligió a Abraham para recibir su pacto, actuó como el Dios distintivo que elige a personas y que rechaza a otros. Yeshua no puede presentarse como una indicación del fracaso de Dios, más bien como otra demostración de su actividad de elección de su remanente. Y esta es otra cosa. Yeshua fue el elegido para hacer lo que tuvo que hacer. No había otra persona que podía hacer eso. Pablo dice, me gustaría ser anatema, maldito. Yeshua fue anatema, fue maldecido por nosotros. Él recibió la maldición que yo debía haber recibido. Él es elegido. Él fue elegido para recibir eso. El Padre lo eligió. Yo tengo que ver en mi vida mi elección. Dios me eligió. Yo en humildad sé que Él me eligió a mí. Él me eligió para algo específico. Él me eligió para algo específico. Creo que estoy haciendo eso específico por lo que Él me eligió. Pero para eso me separó, pero me eligió y lo tengo claro, tengo claro. Yo lanzo esa pregunta. ¿Tienes claro tú para qué fuiste elegido? ¿Tienes claro tú que fuiste elegido? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué sucedió cuando pasó esa elección? ¿O no ha sucedido nada? Pues Señor, elígeme aquí, heme aquí. Hanini, heme aquí. Como decía Abraham, heme aquí. Estoy dispuesto. Y Dios eligió a Abraham. No era ni judío. Abraham no era judío. Y aquí es el punto. Él es, y esta es la parte, elegido. Él es seleccionado, Él es elegido como parte del grupo de personas que Dios escoge para su propósito. La cita, porque para Isaac será llamada tu descendencia. Génesis 21:12 dice, mas Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva,
presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac, será llamada tu descendencia. Dios escogió a Isaac, una persona que no estaba supuesta a nacer, porque su mamá no tenía la habilidad de dar a luz hijos, era estéril, ella no podía tener hijos, pero Dios escogió a Isaac, lo eligió. Dice, en Isaac será llamada tu descendencia. Eso descarta a Ismael. Esto es tremendo, porque no tiene que ver con religiones, ni con creencias, ni con habilidades, ni con ningún mérito humano que pudiera haber. Tiene que ver con que Dios me va a elegir. Tiene que ver con la pureza de mi corazón. Tiene que ver con que Él ve en mí algo que yo soy digno para ser elegido. Aunque no tenga la teología correcta, Él lo va a corregir. Él va a escoger. Y esa no fue la elección de Abraham. Dios lo escogió a Abraham, que la descendencia comenzara a través de Isaac. ¿Quién escogió? Dios. ¿Quién escogió a Pablo? Dios. ¿Quién escogió a Yeshua? Dios. ¿Quién escogió a los profetas? Dios. Él los escogió. No nosotros a Él. El hecho de que la nación debía ser nombrada a través de Isaac está por lo tanto enraizada en la gracia de la elección de Dios. De esa misma manera, Pablo enseña la elección de su Hijo único, Yeshua, el unigénito, también como algo, la manifestación de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Yeshua, porque Abraham, porque Isaac, porque Jacob son los elegidos para cumplir el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. No es una organización. Esta ilustración de Pablo, de la misma manera que Dios eligió al Hijo a través de la cual debía surgir la nación elegida, rechazó al otro hijo. En el caso de Abraham, a Ismael. Puede elegir a aquellos que, de acuerdo con su plan de elección, recibieran a Yeshua como Mesías. Sin embargo, en este punto es crucial. En el contexto de Génesis 21 enseña que, aunque Dios eligió a Isaac y no a Ismael, sin embargo fue misericordioso y tuvo gracia con Abraham. Él fue misericordioso y tuvo gracia con Abraham. Veamos el siguiente versículo, 8. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Aquí, si ustedes se dan cuenta, en este versículo está incluyendo y a la vez excluyendo. Aquí está diciendo quiénes son. Son los hijos de la promesa. Son los hijos de los que se va a cumplir la promesa que Dios habló a Abraham. Muchos no están pensando
en que van a cumplir esta promesa actualmente. Muchos están pensando, me voy a ir de aquí pronto y ya no voy a tener nada que ver con este mundo cruel. En el rapto. Eso es lo que están pensando. Pero no están pensando ser parte. Muchos están asumiendo que ya fueron elegidos para ese propósito. Hijos de la carne equivale a descendencia. Hijos de la carne se compara, lo está comparando con los hijos de la promesa. No son los hijos de la carne, lo compara con los hijos de la promesa. Y los hijos de Dios los compara como los descendientes. Claramente, hijos de carne describe a Ismael, el fruto de los propios intentos de Abraham para tener una descendencia. Pero la descendencia que Abraham pretendió tener por Ismael no es la que Dios escogió. Los hijos de la promesa entonces siguen el modelo de Isaac, que vino Isaac como una promesa. Él nació como una promesa. Tu esposa va a tener un hijo. Dios lo prometió. Los hijos de Dios son, por lo tanto, aquellos que son miembros de su familia a través del pacto. Los hijos de Dios son los miembros de la familia de Dios a través del pacto. Forman parte de su pacto. Pablo usa ese término ya considerado logizomai en griego, que se encuentra en 2.26, en Romanos 2.26, que dice: por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. Pablo está diciendo, mira, el incircunciso, el gentil, está cumpliendo la ley. Y si el incircunciso está cumpliendo la ley, ¿no será considerado eso como circuncisión? Esos son los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios están haciendo la Torah, están cumpliendo con su palabra. Y Dios los está eligiendo, porque están cumpliendo el pacto por el cual Dios vino a cumplir aquí a través de Abraham, Isaac y Jacob, a través de las promesas. Ellos son considerados descendientes. Sigamos adelante. Porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Aquí está Pablo empezando a hacer esta descripción de esta elección divina, de cómo Dios opera. Dios opera de una forma, de una elección divina. Y aquí está diciendo cómo funciona eso. Ya en el versículo anterior dijo, son los hijos de la promesa. La palabra promesa enfatiza literalmente, porque esta es una palabra de la promesa. Debe mencionarse que no hay
una palabra equivalente en el hebreo para el concepto de promesa. Es pacto. Esto debe haber estado en la mente de Pablo. El pacto entregado a Abraham era el tipo a menudo referido como promisorio, era la promesa, lo que significan esas bendiciones, lo que viene a través del pacto. Es a través de ese pacto, es a través de esa promesa que los hijos de Dios funcionan. Los hijos de Dios caminan. Es a través de la palabra, de la davar, de la palabra, en el sentido de dar la palabra. Isaac era un hijo de promesa porque su venida fue expresamente dada por la palabra de Dios. Dios dijo, el siguiente año vendré y tendrás un hijo. Él dio la palabra, la prometió. Isaac es el elegido porque él dijo, él va a ser el elegido, y lo dijo y lo dio. Dios eligió y Dios descartó a Ismael. Perdón, yo dije Isaac antes, sí, Isaac. Sigamos al siguiente versículo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Ok, es fácil descartar a Ismael, porque no es porque Abraham y Rebeca, no, Abraham y Sara escogieron a Agar y intentaron tener descendencia por la promesa de Dios, y Dios dijo, no, tú no escoges, yo escojo. Pero aquí viene una situación un poquito más compleja, porque aquí Rebeca tiene mellizos y aquí también viene Dios y escoge entre estos dos, entre Jacob y Esaú. Y aquí Pablo comienza ilustrando que la prueba del linaje físico de Abraham no es necesariamente suficiente para conectarse o contarse entre los descendientes del pacto de Abraham, sino que es el factor decisivo de la elección soberana de Dios. Dios elige y en todo hay elecciones. Dios es el que está eligiendo. Algunos podrán argumentar lo contrario. Es cierto que tanto Ismael como Isaac tienen a Abraham como su padre, tienen madres diferentes. Quizá entonces podríamos argumentar la diferencia entre los dos no estaba tanto en lo divino de la elección, sino estaba en el estado de la madre. Pero para superar ese pensamiento, Pablo pasa inmediatamente a esta segunda instancia, que es esta, Rebeca e Isaac. Pasa a esta segunda instancia y hay una ilustración aquí que él está diciendo. El lenguaje utilizado aquí es, sino que también Rebeca cuando concibió tuvo relaciones sexuales, tuvo un coito, es en el hebreo, que tiene significado primario de cama, y describe una relación sexual. Número 5:20 dice, pero si no te has desviado estando sujeta a tu marido y te has corrompido, el otro hombre que no es tu marido se ha llegado a ti. Aquí está hablando de una relación sexual.
Y si un hombre tiene emisión de semen, bañará todo su cuerpo en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Eso es Levítico 15:16, y en Hebreos 13:4 dice: sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin mancilla, porque los inmorales y los adúlteros juzgará a Dios. El punto es que no es necesariamente que Rebeca solo tuvo relaciones con un hombre, aunque esto parece claramente el caso, pero que los gemelos no fueron concebidos en su útero, que los gemelos que fueron concebidos en su útero fueron el resultado de un solo acto de procreación con Isaac. Por lo tanto, los gemelos tenían precisamente el mismo padre y la misma madre, superando la debilidad anterior. O sea, ¿de dónde viene? ¿A quién va a escoger Dios? Pablo se refiere a Isaac como su padre y lo asocia estrechamente con sus hermanos según la carne. Y eso es lo que está diciendo. Pasemos al siguiente versículo. La línea que estoy llevando para recordar es esta. Dios es el que elige. Dios elige, en este caso está describiendo a quién elige Dios. Pablo está yéndose al inicio de la historia con Abraham, Isaac y Jacob para demostrar quién es hijo de Dios. No todos los israelitas son Israel. ¿Quién es hijo de Dios? Es a quien Dios elige. Sigamos. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama. Aquí Pablo ya está empezando a aterrizar con la idea. Para el propósito de Dios. Dios elige a personas para que cumplan su propósito y Él los llama. Dios llama a las personas para que ellos sean instrumentos para cumplir su propósito. Conforme a su elección. Dios es el que elige. Aquí, aquí de hecho hasta está entre paréntesis. En el original no hay paréntesis, pero este es como un paréntesis. Que está explicando ya aquí, ya llegó la mente de Pablo, está diciendo por dónde va la situación. El que escoge es él. Para cumplir su propósito, conforme al llamamiento. El que llama es Él. Para cumplir un propósito. Y eso es lo que yo quiero como tratar de que despertemos hoy. Que nosotros tenemos un Dios que nos ha llamado para cumplir un propósito. No para salir disparados en una nube en estos tiempos. Sino cuál es el propósito por el cual nosotros tenemos que estar aquí en estos tiempos difíciles, considerando cómo es lo que Dios quiere cumplir, porque Dios quiere alcanzar a todas las familias de la tierra a través de ese pacto. Este versículo que acabamos de leer, este versículo 11, este versículo es sumamente interesante. Este versículo no se
sabe con certeza lo que estaba en la mente de Pablo para que se desviara de esta declaración entre paréntesis, pero la sugerencia es ¿por qué? La palabrita ¿por qué? Está relacionando todo lo que se ha hablado, todos los versículos anteriores. Aquí está tratando de puntualizar esa explicación que Pablo está dando cuando aún los mellizos no habían nacido, ni siquiera ellos no habían hecho nada bueno ni nada malo, no habían salido del útero de su mamá, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera. Dios tenía un propósito para ellos, no por las obras que ellos hicieron, sino por aquel que llama. Él los llamó. Hay una distinción divina, algo que nosotros debemos de encontrar, interpretar, saber para qué nos ha llamado Dios a nosotros, cuál es nuestro propósito de Dios en medio de esta situación que estamos viviendo hoy. ¿Cuál es ese propósito? Tenemos que cumplir ese propósito, así como lo cumplió Abraham, Isaac y Jacob, así como lo cumplió Jeremías, Ezequiel, Oseas, así como lo cumplió Yeshua, así como lo cumplió Pablo, porque todos atendieron a ese llamado. Dios llamó y ellos escucharon y dijeron, sí, aquí estoy disponible para ser parte de ese propósito por el cual tú me estás eligiendo. Ese es el propósito de Dios conforme a la elección de Él. La elección de Dios es consistente en todas las escrituras. Dios elige a las personas específicas que van a recibir esas bendiciones directas en base a los pactos y a las promesas que Él ya ha dado. Por su naturaleza, la elección de Dios es exclusiva para cada uno. Dios es exclusivo, Él selecciona a cada uno de nosotros exclusivamente para cumplir un propósito que Él tiene definido para nosotros. El verbo hebreo común es elegir, bajar, que es como bendición, pero no es el único término que se usa para denotar ese acto de elección divina. También hay otro verbo que es yadá, que es conocer, también se usa en ese sentido familiar de relaciones íntimas, con el resultado de llegar a ese pacto y cumplir ese punto de relación, esa promesa que Dios hizo a su pueblo. Y esa es la declaración divina que Dios ha hecho a Abraham. Abraham, Dios le dijo a él, yo te he escogido, que es yo te conocí, para que mande a sus hijos y a su casa después de él y que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que Jehová cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Yo te conozco, Abraham, y te he elegido para cumplir ese propósito. Ya vamos a finalizar y solo quiero presentar aquí unas escrituras en Deuteronomio. Vamos a hacer una pequeña corrección. Muy bien, Deuteronomio 7, capítulo 7. Aquí vamos a ver unas declaraciones más directas de la elección divina de Dios de la nación de Israel. Versículo 6 dice:
porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Esto es importantísimo. Jehová te ha escogido. Jehová te ha escogido. No escogí a Jehová, sino Jehová te ha escogido para ser un pueblo suyo de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra, para cumplir ese propósito. El 7 dice, Jehová no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Aquí está pasando exactamente lo mismo. No es porque eran fuertes, ni porque eran numerosos, ni porque eran ricos. Eran todo lo contrario. Pero Él los escogió. Más porque Jehová os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. La promesa, los pactos. Jehová os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que Jehová tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le llaman y guardan sus mandamientos. Pero al que odia, le da el pago en su misma cara, destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que le odia, en su misma cara le dará el pago. Es interesante ver cómo lo que Pablo está describiendo. Perdón, hay un otro versículo, lo voy a leer también. Guarda por tanto, esta es como la conclusión, guarda por tanto el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlos. Todo esto es parte del plan de Dios, que es lo que Él inició con Abraham, Isaac y Jacob. Porque Dios está haciendo su plan, está cumpliendo su propósito, Él está cumpliendo lo que Él quiere cumplir, Él está haciendo su plan. El plan es que el plan no es que yo sea salvo. El plan es que yo cumpla su propósito. Muy diferente. Esto es lo que Pablo ha estado viniendo en esa línea. Él ha estado hablando. Él escogió a Israel por posesión suya, para cumplir su propósito. Él eligió a Israel con intención, intencionalmente eligió a Israel para cumplir su propósito. Y en esa elección, Dios se va a glorificar. En esa elección, Dios se va a glorificar. Esa elección afecta primeramente al elegido, Israel, y requiere obediencia con la bendición posterior, así como las consecuencias prescritas por la desobediencia. La elección de Israel como pueblo, como nación para ser de Dios, es un acto de exclusividad, porque Israel es elegido de entre todos los pueblos sobre la faz de la tierra, para cumplir sus propósitos. Este pasaje es como la semilla inicial para la revelación agresiva de las acciones
de elección de Dios, cómo Dios elige. Su elección es un asunto de su propia y libre y soberana voluntad, que no está gobernada ni determinada por una religión, por una organización, por una doctrina. Simplemente por la pura y santa y soberana elección de Dios, que no tiene explicación. Jehová no puso amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos, ni por ser mejor pueblo. Salmo 65:4 dice: cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti, para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir. Esa elección. Porque Él es el que elige. Y voy a finalizar con una diapositiva más. Esto está en lo que Pablo está tratando de decir en Romanos 9. Entonces, cuando Dios elige, la elección es iniciada por Él. La elección es para sus propios propósitos. La elección no tiene en cuenta las calificaciones del elegido, excepto en el caso del Mesías, donde sus calificaciones son parte necesaria de su elección. Y la elección de elegir también afecta a la relación del elegido y requiere obediencia con la bendición posterior, así como la consecuencia prescritas por la desobediencia. La elección de Dios se puede dividir en varios niveles. Elección nacional, que promete bendiciones para obedecer y castigo por desobedecer. La elección subnacional u ocupacional, que es la selección de tribus, como la de Judá, Leví, que fueron elegidos para una ocupación específica, como sacerdotes, reyes, etc., para roles y labores y posiciones específicas. Y la elección individual, en la que los individuos elegidos se acercan a Dios. Mesías, en el que el Mesías elegido, Yeshua, es el individuo electivo por excelencia. Y estos son las elecciones que Dios ha hecho. La nacional, que podría involucrar la verdadera fe o no, Abraham, Isaac y Jacob. Todo está contenido aquí. Puede ser que haya gente genuina y puede ser que no. La laboral son las tribus, por ejemplo, que incluye las tribus completas, o que dijimos la tribu de Judá, la tribu de Leví, que tuvo un rol muy específico en el propósito de Dios. Ellos fueron llamados para cumplir un propósito muy específico. El Mesías fue escogido, pero él sí no tenía, él era muy específico, no había nadie más, pero era parte de este grupo, el único que tenía fe pura. Él desciende de esta línea, que es el que Dios escogió,
y el individual a través del Mesías con verdadera fe. Podrían ser nativos los individuales, o sea, israelitas o no, individuos de otras naciones, incluidos en la vida nacional. Pueden ser por fe. Estos individuos han sido elegidos por fe, por su fe, porque creen en el propósito de Dios, han sido elegidos para cumplir su propósito de Él. Pablo los describe como el remanente en el Mesías. Descendientes de Abraham. Por Isaac serán llamadas su descendencia para cumplir los pactos que Dios hizo en Abraham como nación. Dios está escogiendo para cumplir su propósito para la nación que Él ha escogido, a los individuos que Él ha escogido conforme a sus promesas, a sus pactos, conforme a sus propósitos. Dios nos ha elegido. Y aquí vamos a terminar porque ya el tiempo nos alcanzó. La semana siguiente seguiremos con nuestro capítulo 9. Les bendigo y les espero la siguiente semana.